Querido público, ¿cómo están? Es un honor recibirlos en una nueva emisión de La Vida es Lucha. Antes de darle la bienvenida a nuestras panelistas, porque tengo 3 mujeres encantadoras, quiero poner el tema sobre la mesa. Se trata de una emoción similar a la tristeza, pero que va unida al recuerdo. Me refiero a la melancolía, un estado que puede provocarnos profunda angustia y alejarnos de las cosas que nos gustan y de quienes más queremos. Así que, para conocer más acerca de la melancolía y cómo podemos identificarla, le doy la bienvenida a las expertas que este día generosamente dijeron que sí a la invitación. Así que comienzo con la psicóloga y psicoterapeuta Katia Ruiz Ochoa, de quien Silka, la voz que todo sabe, nos preparó lo siguiente. Katia Ruiz Ochoa es psicóloga, psicoterapeuta y académica universitaria. Tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Anáhuac del Norte y doctorado en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica de México. Se especializó en terapia focalizada en la transferencia por el Weill Medical College de la Universidad Cornell de Nueva York y se diplomó en neuropsicología educativa por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid. Doctora Ruiz Ochoa, bienvenida al programa. Qué gusto tenerla acá. Gracias, Janet, por la invitación y el espacio. Encantada de estar contigo. Y el tema está precioso, Excelente ¿verdad? el tema. Me gusta mucho. Bueno, también contar con la presencia de la psicóloga Flor Judith Martínez Espinosa me pone muy contenta, quien forma parte del Centro CIMI de Salud Emocional CIMISAE. Así que bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Y recibo nuevamente a mi amiga, mi queridísima Marifer Centeno, socióloga, grafóloga. No hace falta mayor presentación. Bienvenida. Gracias, Janet. No sabes cómo te quiero y lo feliz que estoy de siempre estar aquí del doctor Simi. Eso. ¿Qué crees? Que sí lo sé. Yo sé que sí. Yo sé que sí lo sabe. Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si conocemos un poco más sobre la melancolía a través de la información que Silka, la voz de este programa? Yo no sé si ustedes saben, pero en latín significa acerca de. Ella ha preparado lo siguiente para nosotros. La palabra melancolía proviene del latín melancholia, que significa bilis negra. Este significado tiene origen en la teoría de los 4 humores, concebida por los antiguos griegos para explicar el origen de las enfermedades y los cambios de temperamento en los individuos. Durante la Edad Media, la melancolía, entendida como sinónimo de tristeza y pereza, fue considerada uno de los pecados capitales, aunque más tarde se eliminó de esta categoría. Sin embargo, con el Renacimiento todo cambió y la melancolía comenzó a ser asociada con la genialidad y la locura creativa. En la actualidad, la melancolía se define como un estado de tristeza persistente y duradero en el tiempo, generalmente relacionado a la pérdida de algo o alguien muy importante en la vida. Muchas gracias, Silka, por este tema, por dejar entrar ya todo lo que tú investigaste para dar el contexto, digamos, a la melancolía. Y comienzo con la primera pregunta para la doctora Katia Ruiz Ochoa. ¿Cómo se define la melancolía en este tiempo, en este siglo? Sí, muy bien, Janet. Fíjate que es un estado depresivo, como subestado, en donde la persona siente deseos de tristeza, de llorar, se despierta en la mañana sin estado de ánimo alegre, como que se siente con desesperanza. No es propiamente una depresión, sino es una subdepresión. Es decir, que la persona tiene continuamente una sensación de falta de placer y de goce por las cosas que anteriormente le gustaban. Esto se le conoce como anedonia, que no puede disfrutar las cosas como cualquier otra persona. Entonces, cuando se muestra así, puede tener un estado aplanado, ¿no? Y puede ser una persona que de pronto se aísla. Sin embargo, puede pasar desapercibida. No es igual que una depresión mayor o un estado depresivo, sino por eso mismo es melancólico. Ya es como si fuera una manera de ser. Bien explicado. Sí, ya le vamos entendiendo. Es que sí tiene sus aristas. Psicóloga Flor Judith Martínez, ¿qué características tiene la melancolía? Bueno, creo que la primordial característica es este contacto más con el pasado de manera positiva, ¿no? Es decir,
estoy mucho más tiempo en la añoranza, ¿no? Trayendo todos los elementos del pasado o de lo que ya no tengo. Y entonces resulta que cuando toca conectarme con el presente, tengo dificultad precisamente para estar en él, ¿no? Tengo dificultad para presentar justo este placer del que hablaba la doctora por estar en lo que tengo hoy en día frente a mí, ¿no? Entonces vamos a encontrar de manera muy particular también el rasgo de, ya lo decían, a diferencia de la depresión. En la depresión estoy negada al mundo, pero también acá en la melancolía tengo una especie de desconexión, o mejor dicho, de enojo, odio conmigo mismo, ¿no? Una falta de dificultad para poder vivenciar lo que está sucediendo a mi alrededor. Gracias, Judith. Marifer, ¿cómo identificar a una persona melancólica? Yo creo que lo que decía la doctora Judith es extraordinario. Esta fascinación que tenemos por el pasado, que a todos nos ocurre, pero en el caso de la melancolía se vuelve mucho más intenso. Quisiera estar ahí, quisiera regresar, pero también la melancolía es esta forma de ver la vida en grises. Se nos olvida que la vida es de colores, ¿no? Que la vida tiene todos los matices y tiene todas las texturas. Yo no creo que la melancolía sea mala por sí misma, ni buena, pero sí creo que como absolutamente todo hay que saberlo gestionar. Bien, muchas gracias, Marifer. Sin duda un tema que nos dará mucho más para analizar, pero eso será después de una breve pausa. Al regresar, Circa además les va a contar cómo ponerse en contacto con La Vida es Lucha. Vamos a la pausa. Comuníquese con nosotros. Nos encuentra en redes sociales como Simi TV Oficial en Facebook. En Instagram nos puede seguir en @SimiTelevisión. Y en la plataforma X somos @Dr. Simi TV. Estamos de vuelta en La Vida es Lucha, con Janet Arceo y sus especialistas invitados. Gracias, Circa, y gracias a usted por seguir con nosotros. Antes de la pausa, los especialistas nos explicaban qué es y cómo se ve la melancolía. Ahora le pido a la doctora Katia Ruiz Ochoa que nos aclare, ¿es verdad que las personas que experimentan melancolía se ven imposibilitadas de sentir estados emocionales, de tal modo que pareciera que permanecen en una actitud como de ausencia emocional? Sí, es verdad, porque hay una disociación en donde la persona no puede concentrarse ni sentir placer, ni sentir enojo, ni sentir rabia. Cualquier sensación o cualquier emoción la tienen totalmente dormida y trabajan o se relacionan de manera automática sin sentir realmente lo que está sucediendo. Entonces, por lo regular, estas personas cuando despiertan en la mañana les espera un panorama muy negativo. Es para ellos mucho más difícil la mañana. Entonces, muchas veces cancelan citas, reuniones temprano, actividades temprano. Ese es como uno de los focos rojos que podemos ver, que la persona de entrada en el día no puede estar igual que los demás, no puede tener la energía suficiente para levantarse, para salir. ¿Como no tener ganas de nada? Exactamente, no tener ganas de nada. Y no pueden explicarlo, pueden llamarlo como flojera. Pero no es flojera. Y además cualquier persona puede de pronto presentarlo. No es característico de ciertas personalidades, sino cualquier persona cuando no ha resuelto algún duelo y como lo que decían, de una añoranza anterior, entonces se quedan en ese pasado, pero no es consciente. La persona no lo recuerda como tal, simplemente no se puede explicar por qué no puede carburar en la mañana y empezar su día con un estado de ánimo de esperanza, como un estado de ánimo de felicidad, pues no. Y bueno, y aquí lo importante es que la persona no tiene el conocimiento de que siente melancolía. Todavía no lo sabe. No le sabe poner un nombre, digamos. Exactamente. Aquí aprovecho, Judith, tú como psicóloga nos podrás contestar, ¿cómo afecta esta situación a las personas que padecen melancolía, pero las personas que están cerca, las personas que les rodean, se dan cuenta que algo no está bien? Sí, bueno, creo que uno de los puntos es precisamente que se va convirtiendo, como decía la doctora, en un rasgo de la personalidad, ¿no? Entonces,
de pronto sí se puede llegar a normalizar, porque al final pues es fulanito que así siempre se ha comportado, él siempre está solito en su cuarto, le gusta la música, etc. Pero puede llegarse el caso también cuando ya llegamos a grados más extremos, en donde sí ya es más evidente. ¿Y cómo afecta? Pues primero que nada produce esta sensación de angustia, de saber qué pudiera estar pasando con la otra persona. Creo que sobre todo la dificultad de no poderle ayudar, porque por ejemplo en el caso de la depresión hay esta sensación de sí, necesito ayuda, algo anda mal conmigo, pero en la melancolía hay una aceptación de esa tristeza profunda y de ese vacío. Entonces eso creo que muchas veces deja desarmadas a las personas que están a su alrededor para poder acompañarlo, ¿no? Y que además hace precisamente más difícil tanto la detección, ¿no?, como la ubicación de que, bueno, sí está pasando algo conmigo, como también el que puedan otras personas acompañarle. Entonces a la larga también puede generar la sensación de culpa, porque antes no me di cuenta, o por qué no te ayudé, ¿no?, o por qué estás tan apático conmigo, tiene algo que ver con, hice yo algo para que tú estuvieras así, y no nos damos cuenta que en realidad se trata de un proceso en donde el individuo se conecta con esa parte negativa de su pérdida, ¿no?, donde yo me vuelvo esa pérdida y no me doy cuenta. Y como esa pérdida está desaparecida, es inexistente, yo me comporto como tal. Entonces desaparezco el panorama de las personas y obviamente lo notan, ¿no? Y si lo nota, pues que tú perteneces a nuestro grupo, ¿por qué no estás aquí? Bien, gracias. Marifer, ¿qué consecuencias puede traer la melancolía? Creo que para empezar lo tenemos tan normalizado. Decía la doctora Judith, ¿por qué te desapareces, no? Y hay gente que dice, no, lo que pasa es que es tímido, es que es introspectivo, es que está cambiando. Entonces creo que lo que no solamente está la consecuencia que ya la vives, que es este vacío, es esta sensación que pues no tengo ganas de nada, no quiero nada. ¿Qué consecuencias puede tener no querer nada? ¿Dónde te va a llevar no querer nada? Vacío. El vacío lleva al más vacío y al más vacío. Peligroso. Porque se supone que lo que correcto es estar construyendo, es no quedarse estático. Entonces el vacío pues va a generar nada, más vacío, nada, más vacío. Y lo más probable es que se convierta en un círculo vicioso. Yo creo que es por eso tan importante cuando hay este tipo de espacios que permiten hablar de estas cosas, sí, y decir, yo me levanto sin ganas de nada, lo que platicábamos antes, hablar al simisae, sí, porque no está bien, porque no mereces vivir sintiéndote vacío. Bueno, darte cuenta que esto no debe ser. No debe ser. Que tengo que buscar, si yo no he encontrado qué tengo, debo preguntarle a un experto. Y que no es justo, que no tienes por qué vivir vacío, claro. Y sobre todo, creo que aunque a veces nos sentimos segregados de un grupito de amigos con el que a lo mejor, pues como ya no tengo ganas de irme de fiesta, pues va a llegar un momento que te van a dejar de hablar. Exacto. O ya no me quiero al desayuno con mis amigas porque amanecí sin ganas de nada. Y habrá quien diga, es que es payasa. Y no quien piense que realmente tienes un problema emocional. Así estás pasando por algo difícil. Yo creo que aquí lo más importante es acudir al CIMISAE. Eso, darse cuenta. Y saber distinguir en qué momento en verdad se está volviendo en algo complicado, donde realmente me está arrancando de mi círculo, pero además generando este vacío más profundo, estas tristezas más constantes, ¿no? Y incluso creo que a mí me gustaría rápidamente mencionar el hecho de que a partir del siglo XX fue romantizada la melancolía, ¿no? Entonces eso a veces nos hace tener una sensación positiva hacia ella. Y si bien, claro, incluso porque en donde se romantiza es en el arte. Si bien el arte es una forma de procesar, de elaborar la emoción de la melancolía, bueno, es que ahí lo estoy haciendo de una manera intencional y sistemática, en donde sé en qué momento voy a lograr salir de ahí. Y creo que esa es la clave, saber si en verdad estoy logrando salir de esos estados, porque si no lo estoy haciendo, algo está pasando y necesito pedir ayuda. Este programa se hace en conjunto con ustedes. En La Vida es Lucha, nuestra audiencia tiene el micrófono abierto. Así que pasemos a las interrogantes que plantean sobre este tema. Mi pregunta es, ¿cómo sé si estoy melancólico? Bueno, voy a presentar una tendencia a disfrutar más de las condiciones del pasado. Es que también tendríamos que ubicarlo en esta... La melancolía tiene una relación importante con la pérdida,
¿no? Porque en la depresión estoy negándome a ustedes ahorita nada más. Pero en la melancolía también empiezo a atacarme a mí, o mejor dicho, termino atacándome a mí misma, por lo que les decía, hay una conexión con lo que perdí, y entonces ni siquiera yo me lleno, ¿no? Entonces digo, algo anda mal conmigo, ni siquiera quiero conectarme con nadie, ni vivir, así como no quiero vivir con ustedes en la depresión, en la melancolía no quiero vivir ni siquiera conmigo, ¿no? Entonces sí que tiene esta especie de continuo entre la pérdida, la difícil resolución del duelo, en donde no regreso al presente, donde no voy integrando de formas simbólicas como el rito, por ejemplo, la ausencia, ¿no? Y entonces aprendo a tener una relación con esa ausencia, aprendo, por ejemplo, a tener una relación con mi papá o con mi mamá que ya no están, ahora simbólica, una relación simbólica, y me entrego a la relación real, ¿no? Cuando eso no sucede, persisto hacia la melancolía, ¿no? Y les pido que se queden porque después del corte presentaremos las conclusiones del tema. Y al regresar, Circa les va a compartir los medios de comunicación que tenemos para que nos contacten. Recibimos sus comentarios, dudas o sugerencias en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Dr. Simi TV Oficial o en Instagram Simi Televisión y en X @Simi TV Oficial. Continuamos con La Vida es Lucha, con Janet Arceo y sus especialistas invitados. Muchas gracias, Circa. ¿Usted ya nos sigue? Bueno, ahí la invitación a estrechar este lazo de comunicación mutua. Y antes de encaminarnos a la recta final del programa, me gustaría escuchar algunas preguntas de nuestra audiencia. Así que vamos a ellas. Adelante. Mi pregunta es, ¿los niños pueden tener melancolía? Sí, también los niños pueden tener melancolía, y en las infancias en donde los niños son niños muy abandonados, en donde no son mirados, atendidos, cuando se encuentran irascibles o piden mucho, demandan mucho, se portan mal, es decir, son traviesos, puede ser que estén tratando de demostrar que sienten melancolía. Los niños con melancolía no duermen. Entonces es parte de su característica, les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño y se levantan antes de que suene la alarma para despertar e ir a la escuela. Entonces ese puede ser también un síntoma llamativo, que se levantan antes, pareciera como si fuera ansiedad, pero en realidad no lo es. Es esa incapacidad de estar tranquilo, de acallar el pensamiento, de estar, digamos, de forma tranquila, ¿no? Involucrándose en sus actividades infantiles como le corresponde. En este caso, ellos se aíslan muchas veces y prefieren muchas veces jugar de manera solitaria. Entonces también es eso. Y hay algo que no se observa demasiado, que es el juego simbólico, el que puedan ellos jugar, por ejemplo, a los mopeds o el jugar cartas, el establecer esa conexión con las demás personas, no lo logran hacer. Lo evitan para estar en sus propios pensamientos. Gracias, muchas gracias por sus respuestas. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos concluir al respecto del tema de hoy? ¿Se puede superar la melancolía? ¿Y quién es o quién es el especialista que trata la melancolía? Empezamos, por favor. Sí, los psicoterapeutas, los psicólogos, también los psiquiatras. Sí se necesita la medicación para poder trabajar con ellos y que se afilien a alguna actividad, que cambien de hábitos, incluso alimentarios, y pueden ir con un nutriólogo, porque es importante que cuiden su alimentación. Al dormir o falta de sueño van alterando también los hábitos alimentarios, como alteran también su ciclo de sueño. Todo se toca. Exactamente. Y se complica. Sí, Janet. Entonces hay que estar pendientes de ellos. Judith, las conclusiones al tema de hoy. Sí, efectivamente que es de pronto es como tener una aceptación de un estado diferente, ¿no? O sea, saber que a lo mejor no podemos aspirar a que haya esa expectativa que yo tengo de cómo debería de responder, pero que dentro del propio alcance del paciente tenga la persona la oportunidad de encontrar lo mejor de sí mismo. O sea, ya quedamos por medio de la alimentación, de ahí la importancia de que haya la atención psicológica, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a ser un acompañante hasta donde pueda llegar,
el medicamento importantísimo. Vaya, todos los factores físicos son muy importantes porque tenemos mucha desventaja en el psicológico, ¿no? Entonces, apuntalar en la parte de la alimentación, de la actividad física, de la mayor integración posible a sus ámbitos de convivencia, ¿no? Creo que eso hace también poder compartir con la persona, digo, para las personas que conviven con un melancólico, poder compartir esa aceptación que es sanadora. Así como tú eres, está bien, a tu ritmo, aquí estoy. Y en cuanto tengas alguna necesidad de a lo mejor contactarlo y compartirlo, aquí estoy. Entonces creo que eso es algo de lo más importante para poderles acompañar. Bien, Marifer, tus conclusiones. Mi conclusión es, yo creo que lo más importante es atenderte, es tratarte. Yo entiendo que todos queremos pensar que solito lo podemos resolver porque vive dentro de uno. Me parece que lo más importante es que si el doctor Simi te está dando las herramientas, te está dando a los profesionales que tienen todas las credenciales para apoyarte. A veces no encontramos la confianza en nuestro círculo más cercano. A veces incluso la misma pareja no sabe qué hacer o tú como pareja no sabes cómo acompañar a tu pareja en un episodio ya sea depresivo o un episodio de melancolía. Hoy por hoy creo que tenemos la oportunidad extraordinaria que el doctor Simi se preocupó por todas y por todos. Se preocupó de tal manera que dijo, no nada más aquí tienes la medicina tradicional, sino que pensemos también en lo importante que es la salud emocional. Exacto. Y entonces, márcale a Simisae, de verdad, a lo mejor a usted le parezco, oye Marifer, tú dices que Simisae, es que sí, no podemos con todos solos, ni tenemos por qué cargar con todos solos. Marca y te vas a encontrar a alguien maravilloso como Judith, que no te va a juzgar, que no te va a hacer sentir mal, que no te va pues claro, con razón, no, hombre, yo también te hubiera dejado, no te van a decir eso. Al contrario, te van a acompañar, te van a hacer sentir abrazado y te van a ayudar a superar un momento que a lo mejor para ti es difícil, porque los demás lo pueden minimizar. Pero si para ti es difícil, marca el Simisae. Gracias, muchas gracias. Fue un placer contar con la presencia de la doctora Katia Ruiz Ochoa. Gracias en verdad, Katia, por estar nuevamente aquí en La Vida. Gracias, Janet, a ti por la invitación. Me encanta, es que este programa me encanta. Y es que la vida es lucha. La vida es Eso lucha. es, me encanta el título del programa. Si se perdió alguno de los programas o simplemente quiere verlos de nuevo, Circa le explica cómo. Así es, Janet. No se pierda ninguno de los programas de La Vida es Lucha. Visítenos en nuestro canal de YouTube, Simi Televisión o en redes sociales. Si usted o alguien cercano requiere atención psicológica profesional sobre la melancolía, llame al 800-911-3232. El Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, donde más de 140 psicólogos esperan para atenderle. A la psicóloga Flor Judith Martínez Espinosa, muchísimas gracias. El Centro Simisae de Salud Emocional, pues bueno, ahora muy bien representado a través de ti. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en La Vida es Lucha. Muchas gracias por la invitación, por poderle dar voz a nuestro servicio para que en casa sepan que en verdad estamos con ustedes. A veces creemos que estamos totalmente solos y ese pequeño momentito en que tenemos esta plática en donde podemos tener la oportunidad de regresar a nuestro centro, de regresar al presente, nos da el cambio, nos da la pauta para empezar de nuevo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estar aquí. Marifer, querida, nos encontramos en el siguiente programa. Muchas gracias. Claro que sí, y que viva el doctor Simi. Eso. Como escuchamos, la melancolía es un estado de tristeza con manifestaciones físicas importantes. Hay que enfrentarla de la mano de expertos que nos ayuden a procesar y a entender las razones de su origen. En el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, más de 150 psicólogos están para ayudarle las 24 horas, los 365 días. El número es 800-911-3232. Repito, 800-911-3232. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Gracias por su compañía en el programa. Y como aún quedan muchas dudas que resolver, yo les pido a nuestras invitadas que nos acompañen la próxima semana. ¿Se acuerdan? Hay que hacer una segunda parte de este tema melancolía. Claro que sí. Mucho gusto verlas aquí. Muy bien, soy Janet Garceo y los veo
en la siguiente emisión de La Vida es Lucha, donde seguiremos hablando de la melancolía. Hasta pronto.